Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. A continuación vamos a presentar el segundo avance de nuestro proyecto, en el cual vamos a darles una pequeña introducción acerca de los componentes que pensamos utilizar es una pequeña instrucción para nosotros, además de un pequeño borrador para el formato IEEE que se tiene que proceder a hacer. Buenos días, ingeniero. A continuación hablaremos acerca de nuestro proyecto. Ya, como bien sabemos, hay veces que mandamos lo que es así, a realizar mantenimiento del vehículo, pero hay veces que ya sea los trabajadores pasan por alta alguna cosa. El proyecto de nosotros consiste en lo que es un diagnóstico automotriz. ¿En qué consiste esto? Este consiste en que analizará lo que son algunas averías que va a aparecer en cuanto es en el circuito eléctrico, ya sea en la falla de luces, y para mí es un gran invento, porque facilitará lo que es la vida de las personas. Bueno, nuestro aporte para desarrollar el proyecto serán las pruebas de los componentes, del diseño y de todos los elementos que conformarán la placa para desarrollar el sistema de diagnóstico por imagen, para la cual tenemos resistencias que tendremos los valores en función de los cálculos y también lo que son condensadores. Cada uno de estos elementos deberán ser verificados con la ayuda de un multímetro para que su aportación en el circuito sea de una forma correcta. Tomando en cuenta sobre los valores calculados, los condensadores van a variar según las especificaciones, por ejemplo, dependiendo de los aplicadores operacionales que utilicemos y las resistencias. Bueno, a continuación vamos a hablarles un poco de lo que son los componentes eléctricos básicos que vamos a utilizar nosotros para poder armar nuestra placa. Cabe recalcar que nosotros vamos a utilizar algunos softwares tal como son Arduino, Proteus y otros más para la elaboración de las placas, y dicha placa se mandará a realizar en China, es lo que nosotros tenemos planeado y proyectado a realizar, puesto que la mano de obra ya es un poco mejor que acá y va a ser un poco más exacta. Eso sí, nosotros tenemos que mandar a realizar esta placa con anterioridad. Bueno, nosotros como primer elemento básico de electrónica que vamos a considerar para el desarrollo va a ser los elementos pasivos y activos que ayudan a la construcción de circuitos electrónicos, los mismos que hemos visto en clases y los mismos que estamos estudiando en este momento. Pero primero tenemos la resistencia, que es el que nos va a permitir para la oposición del paso de corriente, un condensador, que es un componente eléctrico pasivo que es capaz de almacenar cargas eléctricas, donde las cargas son directamente proporcionales al valor de voltaje. Además vamos a utilizar diodos, en el cual son otro elemento activo. Vamos a tener diodos de diferentes materiales que se fabrican, pueden ser de germanio o silicio, por lo general nosotros vamos a utilizar de germanio. También tenemos que considerar los rangos de operación de los diodos. Otro elemento que nosotros vamos a considerar son los transistores. En este caso, pues, nosotros sabemos que hay transistores de tipo PNP y NPN. Nosotros tenemos que ver analizar las hojas de datos que vienen de cada transistor. Buenas tardes, soy Víctor Pilca, del grupo 2 de electrónica analógica. Del avance número 2. Yo les voy a hablar sobre el tema del Arduino, introducción del Arduino y cuántos pines o qué pines son los que provee, y cada un concepto básico de cada pin, de conexiones y de digitales. Primero, el Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir, controlar el mundo físico de una manera física a través de un ordenador, como lo vamos a hacer en el proyecto. Es una plataforma de desarrollo computacional física o physical computing de código abierto, basada en una placa con un sencillo circuito de microcontroladores y un entorno de desarrollo para crear diferentes software en variedad. El Arduino se puede usar para crear objetos interactivos, leyendo de datos de una gran variedad de interruptores, sensores, y controlar multitudes de tipos de luces, motores, generadores y así infinidad de actuadores físicos, como los que vamos a utilizar en nuestro proyecto de electrónica digital. Este programa provee de un software
que se puede descargar en la página del Arduino, eh, que tiene conexiones USB con una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. Tenemos el Power Input and Output. Son pines de alimentación o pines de power. Tenemos varios pines. El primero es el pin de bin. Se trata de una fuente de entrada que contendrá la tensión en la que estamos alimentando al Arduino mediante la fuente externa. Tenemos el otro pin de 5B, fuente de tensión regulada de 5B, que esta tensión puede venir ya sea del pin bin que antes he nombrado, o de un regulador externo suministrado por la USB o otra fuente de 5 voltios regulada. Tenemos el pin de fuente de 3.3 voltios. Esta fuente de 3.3 voltios está generada por el regulador interno con un consumo máximo de 50 microamperios. Y tenemos dos pines de GND, pines de tierra. También tengo que detallar que el Arduino mediante USB o mediante una fuente externa está recomendada utilizarlo de 7 a 12 voltios. Vamos a tener salidas diferentes debido a los reguladores de tensión y condensadores que estabilizan la tensión. No tenemos los diferentes pines digitales, que son 14 pines. Se puede utilizar como una entrada o una salida. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 miliamperios y tiene una resistencia de pull-up, de que significa desconectado por defecto, de 40 a 50 kiloohmios. Además, algunos pines tienen funciones especializadas, como el pin 0, abreviatura de RX, que RX significa de recibir, o sea, recibe una señal digital. Son familias de compuertas. Tenemos el pin 1 de TX, que es una familia de compuertas también, pero del contrario del RX, que significa transmite una señal. También se utiliza una serie de datos de TL, que significa lógica de transistor a transistor. Tenemos el pin 2 y 3, interruptores de externa. Se trata de pines encargados de interrumpir el programa secuencialmente establecido por el usuario. Además tenemos pines de 10 SS. SS significa Clip de Selection o Slave Select. Es para habilitar el integrado o habilita el integrado para que reciba señales. Casi este pin no se utiliza en los Arduinos, pero es necesario conocer. Tenemos el pin 11, que es del MOSI. MOSI significa Master Input Slave Output. Es la señal de entrada a nuestro dispositivo. Por aquí se recibe los datos desde el otro integrador o los diferentes integrados. Tenemos el pin 12, el MISO. El MISO es una transmisión de datos hacia el otro integrado, o sea, transmite datos a otro integrado. Tenemos el pin 13, SK, SCK. SCK es el que rige la señal o la velocidad de la señal a la que se transmite cada bit de los diferentes pines que antes nombré. Tenemos los pines de 3, 5, 6, 9 y 10, que son pines de PWM, que significa modulación por ancho de pulso. Tenemos que funcionan con un analog gate. Tenemos el pin 13 de LED, ahí que es una LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor o alta tensión, el LED está encendido, se enciende. Pero cuando el valor de la tensión o de la señal es baja, el LED
se apaga. Cabe concordar que Analysis Write es una onda de pin analógico que se utiliza para encender un LED con variable de luminosidad, accionar motores a diferentes velocidades. Eso es un Analysis Write que casi todos los pines que nombré anteriormente son los que son de 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Esos son pines Analogous Write. A continuación daré los pines análogos. Arduino posee 6 entradas analógicas etiquetadas desde A0 a A5, cada una de las cuales ofrecen 10 bits de resolución, es decir, 100.024 estados por defecto. Entonces tenemos una tensión de 5 voltios, pero podemos cambiar este rango utilizando el pin de AREF y utilizando la función Analogic Reference, que es lo contrario de la Analogic Write, donde la introducimos una señal externa de continua que la utilizaron como referencia. Eso serían las principales funciones de cada pin, una introducción básica de cada pin del Arduino, y a continuación haré una breve explicación de cómo serían los pasos como para introducirse al Arduino. Tenemos que conseguir el Arduino, armarlo o comprarlo. Para nuestro proyecto vamos a utilizar un Arduino Due. Después tendremos que alimentarlo al ordenador mediante USB. Una vez conectado y ya funcionando, se prenderá un foco que nos determinará que está funcionando. A continuación, ya descargado el programa del Arduino, lo abrimos normalmente, entramos en la pestaña Tools, luego a la pestaña Board y seleccionamos nuestro Arduino, el con el que vamos a trabajar, el que compramos o armamos. Ahí hay varias opciones que son Arduino 1, Arduino Duo Love, Arduino Nano W, de 328, 68, Arduino Mega de 2560, tenemos el Arduino Mega Mega de 1280 y así infinidad que nos permite el programa seleccionar la variedad de Arduinos. Una vez seleccionado nuestro modelo de Arduino, en la misma pestaña de Tools seleccionamos el Serial Port con el que vamos a trabajar y determinaremos las diferentes señales, o sea, nos aparecerá una ventana que nos dirá vare minutes y de ahí será aparecerá el volt setup y el volt loop. La función del setup se establece cuando se inicia un programa. Se emplea para iniciar variables, establecer el estado de los pines, inicializar librerías y así muchas cosas. Esta función se ejecutará única vez, después que se conecte la placa del Arduino a la alimentación, o sea, a nuestro ordenador. De ahí viene la función loop, hace justamente lo que su nombre indica, ejecuta consecutivamente el código que ingresemos o el código que asignemos, permitiendo al programa variar y responder dependientemente de lo que nuestro código sea necesario. Y esta función nos ayuda a controlar de una forma activa nuestra placa Arduino. El programa ya por completo podemos cargarlo solo en la ventana de Sketch DC. Tenemos la opción de una flecha para la derecha y podremos seguir trabajando y determinar cada código y cada función que nosotros deseemos hacer.
Esa sería una breve explicación del programa y de qué del Arduino en sí. Es una variedad, va una explicación breve de qué del Arduino, de qué pines contiene, para qué sirve, las señales que recibe, alimentaciones que recibe, que podemos ver que va de 7 a 12 voltios y diferentes señales que podemos regularlas, de 5 voltios, de 3.3 voltios. Además que el programa para que el Arduino funcione, o el programa del Arduino, es fácil de conseguir, fácil de programar, y esto explicaremos a detalle cuando ya compremos el Arduino y cuando ya el Arduino esté ya conectado a nuestro ordenador para nuestro proyecto. En este caso también vamos a recuperar lo que sería para el próximo avance, serían lo que son los cálculos y también los elementos que vamos a utilizar. Aquí tenemos ya sea los cálculos del amplificador, del transistor, con sus correspondientes voltajes que utilizaremos y todo con el fin de realizar la placa.